La mano mágica de Salomón pudo invocar demonios. Los antiguos gnósticos conocían la verdad prohibida del Dios del Antiguo Testamento. Los secretos esotéricos y el simbolismo del video de hoy te sacudirán hasta la médula. La poderosa mano de Salomón, rey de los demonios. La mano de Salomón es un antiguo símbolo de maldad, brujería y magia que se remonta a los primeros días del Antiguo Testamento. Sobre la mano de Salomón hay un anillo de gran poder que todavía se usa hoy en día en círculos secretos que no creerás que son reales. El rey Salomón de Israel vivió hace 3000 años. Era hijo del rey David, el hombre que mató a Goliat. Su fecha aproximada de nacimiento fue en el año 970 a.C. Era juez, gobernante y construyó el primer templo de los judíos en Israel. Pero hay más. Salomón también era un rey mago que podía controlar demonios y usar magia. Algunos eruditos creen que Salomón pudo haber sido el último mago verdadero en este planeta. Su poder provenía de su anillo. Se dice en la tradición judía que Salomón poseía un anillo que le permitía controlar demonios y doblegarlos a su voluntad. Usó el anillo para obligar a una manada de demonios. ¿Era una manada? ¿Cómo se llamaba a un grupo de demonios? Tal vez horda sería la palabra mejor. Salomón usó una horda de demonios para construir el templo de Adonai. Según los registros antiguos, el anillo mágico de Salomón era una estrella de 6 puntas, similar a la estrella de David, pero tenía algunos ajustes especiales. Los triángulos de la estrella estaban hechos de un tejido entrelazado que supuestamente confundía a los demonios y les impedía atacar a Salomón. El anillo de Salomón es un artefacto tan famoso que aparece en todas las tradiciones del viejo mundo. Aparece en los cuentos populares islámicos y en el ocultismo occidental. Una de las fuentes de información más ricas sobre el uso de símbolos por parte del rey Salomón es el Testamento de Salomón. Este no es un testamento como el Antiguo Testamento. Se considera un tratado pseudoepigráfico, lo que significa que, aunque es de naturaleza religiosa, no se acepta como la palabra de Dios. ¿Y por qué lo sería? El texto fue escrito posiblemente por el propio Salomón. En este antiguo libro, el autor afirma ser Salomón y registra los eventos que le sucedieron durante la construcción del primer templo. Una de las historias explica cómo Salomón recibió su anillo mágico. Salomón se topó con un niño que cada vez estaba más delgado a pesar de que le daban mucha comida. Salomón vio cómo el niño se marchitaba y estaba desesperado por ayudarlo. Cuando Salomón se dio cuenta de que un demonio estaba atormentando al niño, oró a Dios para que lo ayudara. Dios respondió dándole a Salomón un anillo mágico con símbolos de poder grabados en él. Este fue el comienzo de Salomón, el rey demonio como el controlador de los demonios, empezando por Ornias, el demonio que estaba atormentando al joven. Salomón alejó a los demonios de sus malas acciones y los obligó a trabajar como sus propios esclavos. Cuando Salomón terminó con sus demonios, los puso en botellas y los enterró bajo monumentos en Jerusalén. Lo que pasó con esos demonios después es un tema de especulación. Hay algunos cuentos que afirman que cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia capturó Jerusalén, el primer templo fue destruido y los demonios fueron liberados. Hasta el día de hoy continúan placando a los vivos, susurrando el mal en nuestros oídos y tentándonos con la maldad. ¿Alguna vez te has encontrado con una de estas entidades nefastas? En cuanto a la mano de Salomón en nuestro mundo moderno, todavía se usa por sus símbolos de poder. Los antiguos sigilos en el anillo de Salomón son un elemento básico del ocultismo moderno, utilizado en todo tipo de ritual oscuro que puedas imaginar. Algunos creen que con la magia, las palabras y los símbolos adecuados se pueden controlar a los demonios. Ahora, una breve pausa de agradecimiento y un saludo. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal. Asegúrate de suscribirte para unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? Sofía y los misterios gnósticos del Dios falso. No hay nada más esotérico que el gnosticismo antiguo. Este movimiento religioso místico floreció en los primeros días del cristianismo, pero ya no existe. No puedo esperar a contarles sobre el simbolismo de los gnósticos extintos y su extraña visión de la existencia humana. Los seres humanos son un error cósmico. Esa es la doctrina principal del mito gnóstico. En lugar de que su figura central sea Jesucristo, la base de su mito de la creación es una figura llamada Sofía. Parece bastante inocente, ¿verdad?
Las acciones de Sofía prepararon el escenario para la lucha espiritual que la humanidad aún sufre. Pero antes de Sofía, necesitas saber sobre Monat. En el gnosticismo, Monat era una entidad divina omnipotente, el Dios todopoderoso de todo. Literalmente lo llamaban el invisible que está por encima de todo y que existe como incorrupción. Eso sí es algo que no me importaría tener en mi lápida. De este ser supremo nacieron seres divinos menores. Es algo así como la idea de que Dios produce ángeles. La Monat produjo entidades llamadas eones. Cada uno era la encarnación de un aspecto determinado del Dios Todopoderoso, que representaba cosas como el amor, la verdad y la armonía. Uno de los eones se llamaba Sofía, que en griego se traduce como sabiduría. Sofía era la encarnación de la sabiduría de Monat, pero con la sabiduría viene la curiosidad, y esto fue lo que finalmente nos condenó. En el texto gnóstico apócrifo de Juan, Sofía intenta producir su propia creación. Tenía curiosidad y quería transmitir su sabiduría a alguien o algo, pero fue un error. Sofía no pudo crear la vida que imaginaba, sino que creó algo conocido como el demiurgo. Aquí es donde las cosas te asustarán un poco. Si eres cristiano, quizás ni siquiera quieras escuchar lo que viene a continuación. En los textos gnósticos, el demiurgo estaba asociado con el Dios del Antiguo Testamento. Los gnósticos creían que el demiurgo era un ser arrogante e ignorante, ajeno a la fuente divina de la que provenía. El demiurgo se creía la deidad suprema de todas las cosas, pero en realidad fue un curioso error de Sofía. Este error, creyéndose un solo Dios, creó el mundo material en el que tú y yo vivimos ahora, y esto nos lleva al comienzo del Génesis, el Antiguo Testamento. El Dios de los israelitas y el Dios de la Biblia creó un mundo material para poder crear a sus propios seres inferiores a su propia imagen, empezando por Adán. Pero el mundo que creó era defectuoso, corrupto y malvado. Dios ni siquiera pudo hacer bien su primera creación, y Adán fue expulsado del paraíso. Las cosas empeoraron mal de inmediato. Los gnósticos creían que el demiurgo todavía tenía un poco de la sabiduría de Sofía en su interior, y así, cuando creó a los humanos, implantó en cada uno una chispa divina. Esto es lo que es el núcleo del sistema de creencias gnóstico. Cada humano tiene una chispa divina y debe escapar de esa prisión material creada por el falso Dios. Pero la única forma de hacerlo es poseer la sabiduría suficiente para reconectarse con lo divino. Todo tiene que ver con el desarrollo espiritual. ¿Puedes ver por qué los cristianos abolieron el gnosticismo? Su argumento era que Dios era básicamente un error informático. Secretos bíblicos atrapados en la Gran Pirámide. Isaac Newton creía que la clave para entender el Apocalipsis estaba oculta dentro de la Gran Pirámide. Pasó gran parte de su vida incursionando en la alquimia y el ocultismo, tratando de desvelar los secretos de la Biblia dentro de la Gran Pirámide de Egipto. En 2020, 3 endebles páginas de notas se vendieron en una subasta por $504,700 estadounidenses. Eso es $500,000 por 3 viejos trozos de papel suelto. Parece mucho, pero no cuando sabes lo que estaba escrito en ellas. Las páginas contenían notas sobre el apocalipsis bíblico, lo oculto y la alquimia, escritas por Sir Isaac Newton. El famoso matemático no solo estaba tratando de encontrar pruebas de su teoría de la gravedad, sino que el especialista en manuscritos Gabriel Heaton dijo que Isaac también estaba tratando de redescubrir la sabiduría alquímica. En concreto, la sabiduría alquímica que poseían los egipcios y que luego se perdió con el colapso de su antigua civilización. Isaac Newton tenía su propio código da Vinci. Pensaba que si podía entender el código, podría traducir las dimensiones del templo judío original, lo que luego proporcionaría la clave para entender el Apocalipsis. Y si Newton podía desentrañar todos estos misterios, podría confirmar su teoría de la gravedad. Cuando sus notas inéditas se vendieron recientemente, la casa de subasta señaló que para Newton la gravedad era secundaria. Su interés principal era la alquimia y la teología. Lamentablemente, murió antes de descubrir los secretos perdidos de los egipcios y nunca predijo cuándo ocurriría el apocalipsis. Estos símbolos de la masonería están en todas partes. El ojo que todo lo ve, un símbolo que aparece en el billete de $1 y que te mira a la cara, es un producto de la masonería. No es el único que ves a diario. Aunque los historiadores nos dicen que los masones comenzaron su club en el siglo XVIII,
no todos están convencidos. Se ha sugerido que el propio Jesucristo era masón. No era solo un carpintero, era uno de los masones originales. Algunos estudiosos han rastreado la masonería hasta el rey Salomón, y lamento volver a mencionarlo, pero es una figura histórica clave. Salomón, el domador de demonios, puede haber sido el primer masón de la historia. Se ha sugerido que los secretos originales de los masones se perdieron con la destrucción del primer templo y la liberación de los demonios embotellados de Salomón. En el cristianismo, el ojo que todo lo ve es un símbolo que representa la vigilancia eterna de Dios. Para los masones, representa el conocimiento. Dios y el conocimiento pueden ir de la mano, pero la iglesia y la masonería ciertamente no. Se desprecian mutuamente. ¿Sabías que los masones fueron perseguidos en el siglo XVIII en España? El dictador italiano Benito Mussolini intentó expulsarlos de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso inspiró al tercer partido en la política estadounidense, el Partido Antimasónico. El grupo siempre ha sido objeto de desconfianza, y mucho de esto se debe a sus símbolos. El historiador y experto en masonería John Dickey dijo que los masones tomaron símbolos históricos antiguos y los usaron como propios, lo que los hizo parecer una organización mucho más antigua y esotérica. John Dickey dijo que el ojo que todo lo ve fue agregado al billete de dólar en 1935 por el presidente Franklin D. Roosevelt. Sin embargo, no por motivos de culto, más bien se agregó al billete porque los padres fundadores usaron el símbolo en el Gran Sello en 1782. Está bien, pero Franklin D. Roosevelt era un masón de grado 32. Fue él quien puso Novus Ordo Seclorum en el billete, que en latín significa Nuevo Orden de los Siglos. Este fue un masón que puso las palabras Nuevo Orden en el billete con uno de los símbolos más antiguos de la masonería dentro de una pirámide. Eso es terriblemente sospechoso. John Dickey justificaba la pirámide diciendo que representa la fuerza, pero puedo pensar en 1000 otras cosas que representan la fuerza y no son tan esotéricas. La verdad es que se ha especulado durante siglos sobre que las pirámides se construyeron gracias al conocimiento avanzado de los masones. Veamos algunos otros símbolos de los masones. A menudo usan el ancla y el arca como símbolos de esperanza y paz, que también usan los cristianos. La estrella ardiente masónica es un símbolo popular que representa la búsqueda humana del conocimiento. La colmena es otro símbolo que tiene un profundo significado para los masones. Se cree que representa una mente colmena y la necesidad de que los masones trabajen juntos para alcanzar su objetivo final. Pero, ¿cuál podría ser ese objetivo? ¿Alguna vez has estado en una logia masónica? Te sorprenderá saber que tienen un altar masónico allí, que se parece sorprendentemente a un altar cristiano. Es donde se almacenan los libros sagrados y donde los masones pueden tomar la comunión. Aunque el Vaticano prohíbe a sus seguidores ser masones, muchos masones son cristianos en activo o provienen de entornos cristianos. Quiero hablar sobre la G. Los masones no pueden reclamar la G como su propia letra personal del alfabeto, pero es uno de sus símbolos más utilizados. La G está en todas partes en la masonería, a menudo intercalada entre la escuadra y el compás, lo que significa que es un tema de gran debate. Algunos dicen que la G representa a Dios y que los masones pertenecen en secreto a la única iglesia verdadera que el Vaticano ha estado tratando de destruir durante más de 1000 años. Otros dicen que la G representa la geometría y que los masones son un grupo de constructores perfectamente común. La tercera y más intrigante posibilidad es que la G represente la gnosis y que los masones sean secretamente gnósticos. Podría ser la única secta sobreviviente del gnosticismo que queda en el mundo. La energía secreta de los días de la semana. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el simbolismo casi olvidado de los días de la semana? En la antigüedad se creía que cada día estaba influenciado por un planeta. ¿Qué revela tu día favorito de la semana sobre ti? Los alquimistas y astrónomos en la antigüedad estaban convencidos que durante 24 horas, cada día de la semana estaba regido por el poder de un objeto celeste en particular. Por ejemplo, el lunes, el día de la luna. Hay una razón por la que la gente sufre los lunes con tanta frecuencia. Los antiguos creían que el lunes marcaba el tono emocional de la semana. Si comenzabas con un mal día el lunes, el resto de tu semana estaba destinado a ser terrible. ¿Alguien se siente identificado con eso? Quizás estés teniendo un mal lunes de luna ahora mismo. Pasando al martes,
es el día secreto de Marte. El martes siempre se ha considerado el día para hacer las cosas, ya que Marte es un planeta asociado con la acción y la energía. Es para participar en cosas que te apasionan. El miércoles está asociado con Mercurio, es el día de la comunicación y la expresión. En lugares como la antigua Roma, pensaban que Mercurio estaba asociado con la mente superior. Mercurio es un día apreciado por intelectuales y filósofos. El jueves es el día de Júpiter, todo sobre positividad y expansión de la conciencia. Luego está el día del reinicio y la relajación. El viernes, conectado con el planeta Venus, ha sido desde siempre el único día de la semana para el amor y la creatividad. Si alguna vez te has sentido más romántico un viernes, no es solo porque terminó la semana laboral. Podría ser, si los astrónomos de la antigüedad están en lo cierto, gracias a Venus. Sábado. Bueno, ¿puedes adivinar con qué planeta está asociado el sábado? Saturno. Quita el día y agrega una N, y el sábado se convierte en Saturno. El sábado se trata de organización y de abordar todo lo que necesita arreglarse en tu vida personal. Por último, pero no menos importante, está el Día del Sol. Lo llamamos domingo porque es el día que las culturas y civilizaciones extintas asociaban con nuestra estrella resplandeciente, que para muchos era la deidad principal a la que adoraban. En Egipto, Sudamérica y México, las culturas adoraban al sol, y es por eso que el domingo no haces nada. Pasas el rato con amigos, celebras, festejas y te relajas. ¿Qué simbolismo oculto de este día de la semana te sorprendió más y cuál tiene más sentido para ti? Veamos si sigues sintiendo lo mismo después de conocer su simbolismo bíblico. El lunes está dedicado a los ángeles, el martes está dedicado a los apóstoles, el miércoles está dedicado únicamente a San José, el padrastro de Jesucristo. El jueves está dedicado a la Sagrada Eucaristía, mientras que el viernes está dedicado a la Pasión de Cristo. El sábado es para la Santísima Virgen, para honrar a la Madre de Jesús. Y el domingo es el Día de Dios. Me parece interesante que el domingo para los humanos antiguos y los cristianos modernos fuera el mismo día para celebrar a su deidad favorita. ¿Crees que los cristianos copiaron a los paganos? Las claves esotéricas de la Biblia. Puedes leer la Biblia. Se dice que hay una serie de claves esotéricas que pueden desbloquear la verdad oculta del libro sagrado. Si posees estas claves, la Biblia se convierte en algo completamente diferente. Durante los últimos 200 años, la gente ha utilizado la numerología, la geometría y la astrología para encontrar mensajes secretos en los textos bíblicos, como Sir William Cooper. En 1995, William Cooper afirmó ser alguien en posesión de claves esotéricas. Afirmó que el Evangelio de Juan fue cambiado varias veces para alterar la verdadera historia de Cristo, quien supuestamente nunca fue crucificado. William afirmó entender la Biblia de una manera que otros cristianos no lo hacen. Aunque para ser justos, William Cooper disparó su arma contra un ayudante del sheriff y posteriormente fue asesinado por la policía en 2001. Si sabía la verdad, al final no lo salvó. Quizás te preguntes cómo se consigue una clave esotérica. No se trata de encontrar una clave física que pueda decodificar mensajes, sino de interpretar el simbolismo de la Biblia de una determinada manera para revelar verdades ocultas entre líneas. Quizás el mejor ejemplo sean los números. La Biblia está repleta de números que utiliza de forma literal y simbólica. Muchos eruditos, como el propio Isaac Newton, como mencioné antes, intentaron utilizar los números como claves esotéricas para desbloquear revelaciones profundas en la Biblia. No vayas a ningún lado porque necesito tu ayuda para entender los números más misteriosos y crípticos de la Biblia, incluidos el 666, el 12, el 7 y el 153. La numerología esotérica de la Biblia. Solo observando los números puedes entender el verdadero significado detrás del número de la bestia y los 12 apóstoles de Cristo. La numerología bíblica esotérica es en parte ciencia, en parte misticismo y un montón de matemáticas. La obtención de significados a partir de los números se remonta a los días del famoso matemático Pitágoras en el siglo VI a.C. En hebreo, el significado simbólico de los valores numéricos se llama gematría. Era popular entre los místicos y los cabalistas mucho antes de la era de Cristo. Los griegos lo llaman isopsefia. Era lo que usaban los gnósticos para analizar la Biblia y encontrar mensajes más profundos y cósmicos en el Nuevo Testamento. Empecemos con un número pequeño, 7. ¿Puedes adivinar cuántas veces aparece el número 7 en la Biblia?
La respuesta es más de 600. Se considera el número más sagrado del cristianismo. Dios descansó de la creación el séptimo día. Egipto sufrió durante 7 años. A los israelitas se les ordenó comer pan sin levadura durante 7 días para recordar el éxodo. Jacob tardó 7 años en ganar la mano de Raquel. Y ni me hables del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis está repleto del número 7. 7 sellos, 7 ángeles, 7 colinas, 7 trompetas, 7 copas, 7 estrellas y 7 iglesias. Pero, ¿qué significa? Eso es lo que pasa con las claves esotéricas. La clave es el 7, pero ¿cómo se usa para descubrir lo que la Biblia realmente está tratando de decir? ¿Por qué es tan sagrado el 7? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el 7 no solo es sagrado en la Biblia. Los textos cuneiformes de la época de los sumerios, que adoraban a los Anunnaki hace 5000 años, también están repletos del número 7. Los babilónicos creían que el número 7 representaba la perfección y la completitud. A veces la gente hace conjeturas y se equivoca. Uno de los números más raros que aparecen en la Biblia es el 153. Aunque solo aparece una vez, es extrañamente específico. En el Nuevo Testamento, Jesús visita a sus discípulos después de su muerte y resurrección. Le dice a Pedro que lance su red de pescar a las olas. Cuando Pedro vuelve a tirar la red, esta se encontraba repleta de 153 peces. Esta es otra clave, porque seguramente un número tan específico debe tener un significado importante asociado a él. El teólogo cristiano San Jerónimo, que vivió hace 1500 años, dijo que era porque había 153 especies de peces en el mundo. Esto no es un hecho, pero la gente pensaba que era cierto en la Edad Media. Los cristianos pensaban que los peces eran una metáfora de las razas de la humanidad. En la Biblia, Pedro simplemente pescó algunos peces, pero utilizando la clave esotérica del 153, el significado real cambia. Se convierte en un mensaje de Cristo, diciendo que la iglesia era lo suficientemente grande para albergar a todas las personas del mundo. Como la red de Pedro podía contener todas las especies de peces del mar. Sería realmente interesante si los números funcionaran, pero no lo hacen. Es como tratar de llegar al fondo del 666, el número de la bestia en el libro del Apocalipsis. Es un número lo suficientemente grande como para ser diseccionado matemáticamente de muchas maneras. Una de mis interpretaciones favoritas es que el 666 simboliza al emperador Nerón. Si sumas los valores numéricos de su nombre en griego, César Nerón, resulta 666. Lo mismo sucede con la versión hebrea de su nombre, Nerón Quesar. Los valores suman 666. Quizás te interese saber que el número 6, en oposición directa al número 7, tiene connotaciones principalmente negativas en la Biblia. Cristo estuvo en la cruz durante 6 horas. Los hombres en el Éxodo fueron obligados a trabajar 6 días a la semana. Tal vez el mayor misterio sea el número 12. Cristo tuvo sus 12 apóstoles y había 12 tribus de Israel. Pero la mayor parte del simbolismo del 12 se puede rastrear hasta la Nueva Jerusalén, la última ciudad del hombre. Cuando la Biblia describe cómo la Nueva Jerusalén descenderá a la tierra después de la segunda venida de Cristo, el número 12 aparece 22 veces. El Apocalipsis dice que 144,000 almas serán selladas para la salvación cuando Cristo venga de nuevo. 12 por 12 es 144. Agrega los ceros. Serán 12,000 escogidos de cada una de las 12 tribus de Israel. La ciudad de la Nueva Jerusalén tendrá 12 puertas. Cada puerta estará vigilada por 12 ángeles. La Biblia incluso tiene la amabilidad de darnos las medidas exactas de la ciudad, que son 12,000 estadios cuadrados. Puedo oírte preguntarte, ¿qué diablos es un estadio? Un estadio es el equivalente a 660 pies, 220 yardas, 40 varas, 10 cadenas y 201 metros. O es 1/8 de milla. La cruz original. El estaurograma es la representación más antigua de la crucifixión de Jesucristo. Aunque la mayoría de los cristianos nunca han oído hablar de él, te sorprenderá saber que la iglesia primitiva evitaba cualquier imagen de Jesús en la cruz. Eso era un sacrilegio. El estaurograma es un símbolo simple. Combina las letras griegas tau y rho para crear lo que a mí me parece una mezcla entre una F, una P y una T. La tau proviene de la palabra griega para la cruz y rho proviene de la palabra griega para crucificar.
Este símbolo se utilizó como la primera imagen pública de Jesús en la cruz, 200 años antes que cualquier otra imagen cristiana de la crucifixión. Pero lo que me parece una locura es que el estaurograma es anterior al cristianismo. Los cristianos se lo tomaron a otra persona. Los arqueólogos han encontrado monedas con estaurogramas de la época del rey Herodes en el siglo I a.C. ¿Sabes qué más sustrajeron los cristianos? El Ankh. El Ankh es la llave de la vida. Utilizada en Egipto desde el año 3150 a.C., es el símbolo jeroglífico egipcio de la vida, que representa la eternidad. También es, técnicamente hablando, una cruz con un lazo en la parte superior. Los eruditos creen que los primeros cristianos que vivían en Egipto durante el siglo IV tomaron el Ankh, cortaron el lazo de la parte superior y lo usaron como su propio símbolo de la promesa de Cristo de vida eterna. Aquí hay algunos secretos sorprendentes con los que puedes impresionar a tus amigos cristianos. La cruz original, que proviene del Ankh egipcio, no representaba la crucifixión en absoluto. Era un símbolo de sacrificio, resurrección y vida después de la muerte. El estaurograma era el símbolo específico que representaba la crucifixión. En algún momento alrededor del siglo V, todo se mezcló en un solo símbolo. Hoy, los cristianos tienen una cruz, un símbolo utilizado como un signo de fe en todo el mundo. Alterando la Biblia. Un acto de herejía condujo a una ola de cambios en la Biblia que persiste hasta el día de hoy. Hay eruditos vivos que piensan que la Biblia ha sido cambiada tanto que ya no se puede creer en su palabra. En el siglo XIV la mayoría de la gente no sabía leer la Biblia. Permítanme retroceder un poco más y decir que la mayoría de la gente no sabía leer en absoluto en la Edad Media. En Inglaterra había pocas personas que supieran leer y mucho menos aún las que pudieran entender latín, pero la Biblia estaba solo en latín. El Vaticano se negó a que se tradujera. Solo algunos miembros del clero podían entender latín y leer la Biblia. Esto fue intencional, ya que la Biblia podía decir lo que quisiera y nadie podía desafiarlos porque casi nadie podía leer el libro. Durante ese tiempo la iglesia usó la Biblia Vulgata, que había sido traducida del hebreo y el griego por San Jerónimo. La Biblia ya había sido cambiada y traducida mucho durante 1300 años. Luego John Wycliffe la tradujo al inglés por primera vez. Se convirtió en un éxito de ventas instantáneo. A pesar de que la iglesia consideraba a John un hereje, lo denunciaron como hereje por poner literalmente la palabra de Dios en manos de la gente. No puedo expresar lo mucho que el Vaticano no quería que la gente pudiera leer la Biblia. Eran como tu profesor de matemáticas que no quería darte el libro con todas las respuestas. La primera versión en inglés que salió fue una traducción directa de la Biblia Vulgata. Las palabras se tradujeron literalmente, palabra por palabra, sin tener en cuenta ningún tipo de contexto ni ritmos naturales del habla. Debido a esto, el libro era realmente confuso. Una década después se publicó otra versión traducida por John Purvey. John utilizó el inglés idiomático adecuado para traducir, lo que hizo que la nueva versión fuera más fácil de leer, pero también cambió las cosas sin duda. Traducir la Biblia de tantos idiomas diferentes y producir varias versiones de cada traducción significa que ciertas cosas podrían estar mal. La gente podría estar buscando simbolismos ocultos en la Biblia cuando en realidad están leyendo un libro de Frankenstein. Los misterios originales de la Biblia pueden perderse para siempre en la traducción. La Biblia confirmada en piedra. Estas son preguntas que los teólogos han reflexionado desde los días de la antigua Grecia, y ahora, por primera vez, la verdad ha salido a la luz gracias a un misterioso bloque de piedra. Una de las personas mencionadas en la Biblia es el rey Balak. Aparece en el cuarto libro de la Biblia hebrea, el libro de los números, pero no aparece en ningún otro documento. Nunca se ha encontrado una mención de él fuera del Antiguo Testamento. Naturalmente, los detractores tomaron esto como prueba de que la Biblia no es un libro sobre historia antigua. El rey Balak no fue más real que el rey Arturo o Gilgamesh, pero esas son discusiones para otro día. Ahora los arqueólogos han descubierto una tablilla de piedra inscrita en el siglo IX a.C. con el nombre de Balak. Se llama la estrella de Mesha y está escrita en idioma de los moabitas perdidos. La gigantesca piedra de basalto negro fue encontrada en las ruinas de Dibón, Jordania, que es una ciudad mencionada en la Biblia. No hay nada más bíblico que eso. El monumento está en el Louvre de París, a pesar de que Jordania exige su devolución. Las 34 líneas supervivientes grabadas en su superficie hablan del rey Mesha de Moab,
y su triunfo sobre los israelitas. Es una de las 4 únicas inscripciones conocidas que confirman que Israel era un reino durante los días del Antiguo Testamento. Los investigadores creen que en la línea 31 de la estela está el nombre del rey Balak, pero no pueden confirmarlo del todo. La piedra está en mal estado y el nombre está muy dañado. Parece tener 3 consonantes y la primera suena como B. Todos los indicios apuntan a que Balak fue un rey humano real. Ahora las cosas se ponen realmente extrañas. Si se puede confirmar que los personajes de la Biblia son reales, ¿eso significa que todo el libro es real? ¿Los gigantes, los ángeles, el diluvio, todo es real? ¿O al menos parte de la Biblia sigue siendo simbolismo místico? Criptograma de la Bus. Este criptograma tiene todos los elementos de una increíble historia de aventuras y misterio. Hay piratas y tesoros escondidos, y por supuesto, textos y códigos misteriosos. El criptograma de la Bus nunca ha sido descifrado. Fue escrito por un pirata en el siglo XVIII y desde entonces ha mantenido sus incógnitas en secreto. Supuestamente conduce a un tesoro pirata real, con un valor entre 1 y 2.000 millones de dólares. Para entender el criptograma necesito presentarte a un pirata vicioso llamado Olivier Lavassieur. Como habrás deducido del nombre, Olivier era francés. Sus compañeros piratas lo apodaron La Buse, que significa el buitre, debido a la crueldad con la que destrozaba a sus enemigos. Oliver no siempre fue un pirata malvado. Nació como un bebé inocente a finales del siglo XVII en una familia adinerada. Lo creas o no, este pirata era un arquitecto exitoso con una rica educación antes de hacer un cambio de carrera bastante dramático. Durante la Guerra de Sucesión Española librada entre 1701 y 1714, el arquitecto se convirtió en corsario de la corona francesa. Cuando terminó la guerra, a la mayoría de los corsarios se les ordenó regresar a casa con sus barcos. En cambio, Oliver conservó su barco y se reunió a la banda de alegres ladrones de Benjamin Hornigold. Oliver demostró ser un líder confiable y un buen compañero de barco. Es una locura que haya pasado de la arquitectura a la piratería, ya que ni siquiera empezó como capitán. Tuvo que ascender de rango, lo que debería haber sido brutal. Después de un año de saqueos, el equipo de Benjamin se dividió. Oliver conoció a Samuel Bellamy, más conocido como Black Sam Bellamy. Black Sam todavía ostenta el récord del pirata más rico de la historia de la humanidad. Oliver no quería verse eclipsado por Samuel, así que se fue. Robó una fragata mercante de 22 cañones llamada La Louise y navegó hacia Brasil, donde atacó barcos a lo largo de la costa. Oliver atacó notoriamente barcos de esclavos de África y abandonó a los esclavos en islas aleatorias. Dejó que se hundieran con el barco. En realidad no era un héroe. Su carrera fue salvaje, con demasiadas hazañas que contar. Cuando fue ahorcado por piratería el 7 de julio de 1730, Oliver había acumulado un tesoro de valor sin precedentes. Como dije antes, hasta 2.000 millones de dólares en moneda moderna. Pasemos ahora al criptograma, uno de los códigos más importantes pero imposibles del mundo. Cuenta la leyenda que cuando Oliver estaba en el escenario para ser ahorcado, llevaba un collar que contenía un criptograma de 17 líneas. Oliver se quitó el collar del cuello y lo arrojó a la multitud gritando: "Encuentren mi tesoro si pueden". Y sí, soy muy consciente de que esta es la premisa completa detrás de One Piece en Netflix. El criptograma sobrevive hasta el día de hoy sin descifrar. En 1947, el genio inglés Reginald Cruz Wilkins estudió el criptograma pero no logró encontrarle sentido. Sugirió que el texto podría basarse en el antiguo simbolismo masónico, podría tener conexiones con el rey Salomón, Hércules y el Zodíaco. Hasta su muerte en 1977, Reginald cavó innumerables agujeros en la isla de Mahé, tratando desesperadamente de encontrar el botín perdido de Oliver. ¿Qué opinas? ¿Quieres intentarlo? El código del alquimista. En 2019, la Sociedad de Historia de la Alquimia y la Química celebró una conferencia en Ámsterdam. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias inaugurada nada menos que por Dan Brown, el autor del Código Da Vinci. En esta conferencia, la investigadora científica Megan P. Orko presentó uno de los manuscritos más extraños de la Edad Media. Megan mostró a sus compañeros un manuscrito escrito por el legendario alquimista y mago inglés John Dee. El libro, escrito en parte en código con la ayuda de su hijo John Arthur Dee, contenía información sobre la vida eterna.
John Dee vivió entre 1527 y 1608. Fue el astrónomo personal de la reina Isabel I en la corte real inglesa. Era la versión de la vida real de un mago que sostenía la oreja de un monarca, como el visir de Disney, favorito de todos, Jafar de Aladdin. John tenía una de las bibliotecas más grandes de Inglaterra, trabajó como asesor político y supuestamente fue el cerebro detrás del Imperio Británico en el Nuevo Mundo. Al final, John Dee dejó el servicio de la reina Isabel para aventurarse en la búsqueda de aún más conocimiento sobre lo oculto y lo sobrenatural. Por muy bueno que fuera ser un astrólogo cortesano, John quería más. Estaba obsesionado con la alquimia, las filosofías perdidas y la inmortalidad. Si pensaras que podrías vivir para siempre, ¿no buscarías respuestas? John viajó por Europa visitando a hombres de renombre mágico. Al hacer esto, John se alineó con personajes nefastos y se convirtió en enemigo de la corona inglesa. Cuando regresó a Inglaterra encontró su biblioteca diezmada y destrozada. Después de la muerte de la reina, su sucesor, Jaime I, despojó a John de cualquier riqueza que pudiera haber acumulado. Este fue el precio que pagó John por su insaciable ansia de conocimiento. Murió anciano en extrema pobreza, enterrado en una tumba que permanece perdida hasta el día de hoy. Ahora que conoces la historia del mago, y digo mago solo en el sentido de que John era un astrólogo y ocultista, no un mago real que lanza hechizos, veamos la historia de Meghan y el misterioso libro. El manuscrito era un gran tomo que resumía gran parte del conocimiento aprendido por John a lo largo de sus 80 años de existencia, pero hubo una parte que realmente llamó la atención de Meghan. Era un texto cifrado bajo el título Hermetica Philosophiae Medulla, o en términos sencillos, la médula de la filosofía hermética. En la conferencia de Ámsterdam, Meghan y sus colegas intentaron descifrar el código para leer el texto, pero todos los intentos resultaron inútiles. Todos estuvieron de acuerdo en que el texto codificado probablemente contenía una receta para la piedra filosofal. En la Edad Media, los alquimistas creían que existía una auténtica piedra filosofal que funcionaba como elixir para conceder la inmortalidad. También logró la capacidad de transformar metales comunes como el hierro en oro puro. ¿Había realmente encontrado John Dee el secreto de la vida eterna? Meghan y sus colegas tardaron mucho en descifrar el cifrado, pero lo hicieron. Las 177 palabras del pasaje contenían efectivamente una receta alquímica para la piedra filosofal. John y su hijo Arthur claramente pensaron que era lo suficientemente importante como para encerrarlo detrás de un código que a los científicos modernos les tomó casi 2 años descifrar. Incluso con el código descifrado, la receta no se puede replicar. Es demasiado vaga y confusa para encontrarle sentido. Por ejemplo, una instrucción es sacar un huevo alquímico de un horno después de mucho tiempo a fuego lento. La cuestión es que nadie sabe qué es un huevo alquímico. ¿Es un huevo de gallina? ¿Un huevo de dinosaurio? ¿O tal vez ni siquiera un huevo? Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a ¿Lo puedes creer? Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, unirte a la familia y seguir disfrutando de nuestros videos. El Sutra del Diamante. El Sutra del Diamante es el libro impreso más antiguo del mundo. La palabra clave aquí está impresa. No te confundas demasiado porque definitivamente hay libros más antiguos, pero este texto antiguo chino del 868 es el libro más antiguo conocido que surgió de una máquina de impresión. El libro, aunque su origen está en China, es propiedad de la Biblioteca Británica, como es el caso de muchos objetos que se encuentran en Gran Bretaña y que tal vez no debieran estar allí. Fue descubierto en el noreste de China hace más de un siglo, escondido dentro de un lugar conocido como las Cuevas de los 1000 Budas. Si has estado viendo el canal recientemente, es posible que me hayas oído hablar sobre los misterios de las cuevas budistas del siglo IV. Haré un resumen rápido en caso de que lo hayas olvidado. En 1900 el monje Wang Yuanlu descubrió la entrada sellada a una caverna secreta. Después de atravesar la puerta oculta, el monje se sorprendió al encontrarse en una enorme cámara llena de decenas de miles de manuscritos. Tampoco estoy exagerando, créeme. En realidad, había decenas de miles de documentos y libros. La puerta de la cueva estaba sellada desde el siglo XI.
Este fue un gran hallazgo en China, equivalente al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Israel o la biblioteca Nag Hammadi en Egipto. Asegúrate de suscribirte al canal para obtener más información sobre estos otros descubrimientos. En la cueva se escondían importantes textos y tesoros budistas, lo que la convertía en un depósito de conocimientos verdaderamente antiguos. Dentro de la caverna había una copia del Sutra del Diamante. Fue adquirido 7 años más tarde por el explorador inglés Sir Aurel Stein y transportado a través del agua. Muchos de los textos antiguos de la cueva llegaron al mercado negro y luego fueron adquiridos por coleccionistas. El Sutra del Diamante no es un libro en el sentido moderno, más bien se trata de 7 tiras de papel que se imprimieron utilizando bloques de madera tallada y luego se pegaron para formar un pergamino. No hay páginas, el pergamino se desenreda y mide casi 5 metros de largo. Tal vez te preguntes sobre el contenido, así que aquí va. El texto impreso en el libro lo convierte en una de las obras budistas más sagradas de todos los tiempos. El libro, impreso en chino tradicional, es una discusión entre Buda y uno de sus alumnos. Es un texto filosófico en el que Buda habla sobre la realidad de la naturaleza. La razón por la que se llama Sutra del Diamante es simple. Se supone que el conocimiento esotérico de lo que dice el Buda es lo suficientemente poderoso para atravesar la ilusión de la realidad en la que vive la mayoría de la gente. Los códices mayas. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la civilización maya sí tenía una lengua escrita. Escribían en una escritura jeroglífica muy similar a la de los antiguos egipcios. Quitaron la corteza de las higueras y crearon libros plegables legítimos, libros conocidos hoy como códices mayas. Los mayas no solo se dedicaban a comer papaya, pasar el rato en la jungla y sacrificar personas. Aunque hacían mucho de eso, tenían escribas, al igual que la Europa medieval tenía escribas, solo que en lugar de escribir versiones sofocantes de la Biblia, los escribas mayas escribieron increíbles historias de mitos y leyendas. También estaban bajo el patrocinio de los dioses monoaulladores. Aquí te dejamos un poco de información que te dejará boquiabierto. La civilización maya desarrolló su propia versión del papel en el siglo V, al mismo tiempo que lo hacían los romanos. Si bien el papel maya era aún más duradero, cuando los españoles llegaron a México, iniciaron una campaña de genocidio literario. Los conquistadores y los sacerdotes católicos se propusieron encontrar y destruir todos los escritos mayas. Sería como si una raza alienígena apareciera hoy y quemara todos los libros de todas las bibliotecas. Luego, los extraterrestres fueron a la casa de todos y quemaron sus libros. Es un milagro que sobrevivieran los códices mayas. Los libros mayas que aún existen son extremadamente importantes, a pesar de que contienen solo una pequeña fracción de la historia maya. Los mayas, junto con otras civilizaciones mesoamericanas, tenían libros que registraban su historia desde hace más de 1000 años. Piensa en cuántos textos antiguos de Mesopotamia existen, que nos brindan información sobre cosas como los Anunnaki y los albores de la civilización. Además, libros como la epopeya de Gilgamesh. Los mayas tenían documentos igualmente importantes, pero fueron destruidos. El más importante y misterioso de todos los libros mayas es el Códice de Dresde. Fue escrito alrededor del siglo XI por escribas mayas de Chichén Itzá. De hecho, fue copiado de un texto mucho más antiguo escrito 400 años antes. El Códice de Dresde es el libro más antiguo conocido en América. Entonces, ¿qué dice? El códice de papel de corteza se despliega y mide aproximadamente 3.4 metros de largo. Los científicos han identificado la escritura distintiva de al menos 8 personas diferentes. Los 3.4 metros de papel se pueden dividir en 74 páginas, que incluyen textos e imágenes pintadas en colores vivos. Los contenidos reales son en su mayoría astronómicos. El libro contiene almanaques, tablas astrológicas y referencias a rituales y dioses, junto con información sobre la historia de las estaciones, cuándo es mejor plantar cultivos, cuándo estará la luna llena y cuándo estará alineado Venus. Sin embargo, la parte realmente desconcertante, y estoy seguro de que estás de acuerdo conmigo, es la información que no está en el libro. El Códice de Dresde se considera uno de los 4 escritos mayas supervivientes. Solo 4 libros sobrevivieron cuando las bibliotecas estaban completamente llenas. Es impactante pensar cuánto conocimiento se ha perdido. El Código Platón. El historiador Dr. J. Kennedy cree que el legendario filósofo griego Platón tenía un código secreto en sus escritos. Jay es de la Universidad de Manchester.
recientemente publicó un trabajo en el que analiza la posibilidad de lo que denominó el Código Platón. Jay estudió intensamente los escritos de Platón, escudriñando cada palabra como si estuviera estudiando para la prueba más importante de su vida. Durante su escrutinio, Jay percibió un sistema rítmico en la escritura de Platón que le recordó un patrón musical. Esto fue más notable en la República de Platón. Jay pudo recrear un modelo de notas musicales griegas antiguas basado en los escritos de Platón. Jay encontró grupos de palabras agrupadas de tal manera que representaban una escala musical. En términos más simples, Platón estructuró su libro para imitar la música. Agrega una capa completamente nueva de sofisticación a la obra de Platón que nunca antes se había identificado. También conecta a Platón con el matemático griego Pitágoras. Tanto Platón como Pitágoras creían que el universo podía reducirse a una base matemática. También creían que el sistema solar se movía en sincronía con un ritmo conocido como armonía de las esferas. Para los pensadores griegos antiguos, las matemáticas y la notación musical funcionaban en armonía. Al organizar Platón su obra literaria en partituras textuales, estaba escribiendo de tal manera que imitaba las matemáticas mismas. Si bien esto no revela ningún secreto de la vida de Platón ni de su relato más duradero sobre la Atlántida, es un descubrimiento increíble. Imagínate lo difícil que debe haber sido escribir un libro como La República de Platón hace 2500 años y al mismo tiempo organizar cada párrafo para que coincidiera con la música. El libro indescifrable de Florida. El libro más antiguo se encuentra actualmente en las bibliotecas de la Universidad de Florida. También es uno de los primeros libros adquiridos por la universidad hace aproximadamente un siglo. El libro es una versión del Nuevo Testamento encuadernado en cuero, escrito en latín alrededor del año 1250. El libro fue escrito antes de los viajes de Marco Polo, antes de que existiera la ciudad de Estambul y el apogeo del Imperio Inca. Lo que intento decirte es que el libro es viejo. Como ocurre con la mayoría de las cosas antiguas, el libro ha pasado por un trauma grave. Mira el billete de $1 más antiguo que tengas y observa cómo está roto, sucio y potencialmente marcado con algún graffiti. Esto se debe a que el proyecto de ley ha pasado por los bolsillos de cientos de personas. Este libro antiguo pasó por algo similar. En su viaje por la Europa medieval, muchas personas dejaron notas en los márgenes del libro. Algunas notas están escritas con tinta marrón, otras con tinta roja. El estilo parece sugerir que la escritura data del siglo XIV, pero no está del todo claro. Parece como si cada propietario del libro hubiera escrito algo críptico en él. Los científicos no tienen idea de lo que dice el escrito. Los garabatos en los márgenes son parte de un código indescifrable. Algunos de los garabatos parecen palabras, pero los estudiosos no conocen ninguna palabra. Otros garabatos parecen ser un código desconcertante de letras que se repiten una y otra vez. Más adelante, cerca del final del libro, hay lo que se asemeja a ser una cifra. Hay una lista de letras al lado de los números. Parece una solución a un código secreto, pero no lo es. Al menos los científicos no pueden encontrarle sentido. Tal vez puedas echar un vistazo a algunos de estos garabatos y dejarme saber en los comentarios si tienes una epifanía que pueda ayudar a resolver la Biblia más misteriosa de Florida. El manuscrito Voynich. Después de años de sudor, lágrimas y controversias, un erudito supuestamente ha descifrado el código del libro más extraño del mundo. David Cheshire, del Reino Unido, afirmó recientemente que desveló los misterios del manuscrito Voynich, un libro tan confuso que otros estudiosos ni siquiera creen que sea real. Espera, ¿no es real? Si el libro no es real, ¿cómo descifró David su código? El libro es obviamente real, en el sentido físico, pero muchos estudiosos piensan que el manuscrito Voynich es un engaño inteligente. Los descifradores de códigos profesionales, los sofisticados programas informáticos y los expertos en idiomas no han logrado revelar sus secretos. Si no fue escrito por humanos y no fue un engaño, muchos han adivinado que fue una obra extraterrestre, porque si no tenemos una respuesta, por supuesto fueron extraterrestres. Antes de pasar a David y su evaluación del libro, déjame decirte de dónde viene. El manuscrito tiene 240 páginas de texto raro e imágenes extrañas. El libro está hecho de vitela, que data del siglo XV. Probablemente fue escrito en Italia durante el Renacimiento, y el autor original se perdió en la historia. Fue encontrado en una colección aleatoria de libros en 1912.
Lo que hace que el manuscrito sea tan extraño es que las páginas están cubiertas de lo que parecen dibujos de fantasía. Hay fotografías de plantas que nunca han existido en este planeta, hay símbolos astrológicos extraños y el texto en sí es completamente ilegible. Cada una de las 240 páginas contiene texto, casi todo en un idioma no identificado. Hay algunas piezas de latín, pero en su mayor parte el idioma sigue siendo un misterio. David dijo en 2019 que el libro está escrito en lo que él llama una lengua protorromance. David resultó ser investigador asociado en la Universidad de Bristol. No es simplemente una persona cualquiera sin experiencia en descifrar códigos. Determinó que el idioma del libro está distinto pero no extraño. David prometió traducir el libro y crear un léxico para el idioma perdido. Pero eso fue hace 5 años y desde entonces nadie ha sabido nada de David. Eso parece un poco sospechoso si me preguntas. David no fue la primera persona que supuestamente resolvió el código para luego desaparecer. Nicholas Gibbs, un escritor de historia, afirmó que descifró el código en el 2017. Nicholas dijo que el libro era una guía para la salud de las mujeres, aunque tampoco produjo una traducción revisada. Al igual que David, Nicholas anunció que había descifrado el código y luego desapareció. La espada codificada. La mayoría de los códigos de los que te he hablado hoy han sido escritos en papel, pero del que vamos a hablar estaba escrito en la hoja de acero de la espada de un cruzado. Es un código críptico grabado en metal frío del siglo XIII. El código tiene más de 800 años y sigue sin resolverse. La espada fue forjada por un herrero en algún momento entre 1250 y 1330. Ha sido un camino difícil tratar de entender quién empuñaba el arma, después de que fuera descubierta en el fondo de un río en el norte de Inglaterra. Los investigadores pensaban que se trataba de una espada vikinga. Sin embargo, interpretaciones más recientes han apuntado a que la espada la empuñaba un caballero cruzado de Europa en la Edad Media. La misteriosa espada se exhibió recientemente en la Biblioteca Británica. Un portavoz del museo dijo que el pomo y la empuñadura se hicieron para formar una cruz a propósito, como pieza de simbolismo cristiano. Los caballeros usaban sus espadas no solo para luchar, sino también como altar móvil. Con la hoja apuntando hacia abajo, la espada era una enorme cruz. A veces los cruzados grababan pequeñas cruces en los mangos o en las hojas. Por lo general, esto se hacía antes de la batalla para intentar obtener un pequeño favor adicional de Dios. Cuando terminaba la lucha, los caballeros supervivientes se arrodillaban y rezaban por la rendición y por el asesinato que acababan de desatar contra sus enemigos. La espada también tiene algo más, lo que la hace única. Una inscripción críptica corre a lo largo de la hoja que además tiene incrustaciones de pequeños alambres de oro. Nadie sabe en qué idioma está la inscripción. Los estudiosos creen que podría estar en latín o griego. Ni siquiera la Biblioteca Británica ha podido descifrarlo. El manuscrito de Saná. Durante la restauración de la Gran Mezquita de Saná en Yemen en 1972, se descubrió un gran tesoro de materiales islámicos antiguos. Dentro de la colección había un manuscrito que ha causado más controversia en el mundo islámico que cualquier otro documento antiguo. Se conoce como el Corán de Saná, un manuscrito que fue escrito en un trozo de pergamino que ya se había utilizado. Esto era común en la Edad Media porque el papel era escaso. El Corán de Saná tiene 2 capas de texto diferentes. El texto superior contiene capítulos del Corán que coinciden perfectamente con el orden y tamaño de los capítulos del Corán estándar. Esto es importante porque el Corán estaba estandarizado. Cada Corán es idéntico porque en la fe islámica el Corán es la palabra de Alá. Todos los Corán deben ser exactamente iguales porque son la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede modificarse de ninguna manera. Lo controvertido de este manuscrito es que debajo del texto superior, identificado solo por los científicos que examinan el documento con luz ultravioleta, hay una versión diferente del Corán. Sigue siendo el Corán, solo que su redacción es diferente. Este impactante descubrimiento no fue una gran noticia para los eruditos islámicos. El documento parece probar que el texto fue alterado por una persona antes de su publicación. El texto inferior fue escrito alrededor del año 578, lo que lo convertía en una de las primeras versiones del libro sagrado del Islam. Fue escrito durante los primeros años de existencia del Islam.
eso convertiría al texto en una de las primeras versiones del Corán. Si esto es cierto, significa que el texto superior era la versión editada del original por alguien, y dado que la versión superior coincide con el Corán moderno, significaría que la versión estándar del Corán no es la versión más antigua. Básicamente, el Corán de Sana destruye por completo la idea de que el Corán ha sido exactamente el mismo desde siempre. Claramente, alguien cambió algo, lo que significa que el libro fue escrito por manos humanas y alterado. El OVNI de Edmonton. El 4 de noviembre de 1967 fue un sábado frío en Edmonton, Canadá. Alrededor de las 11:30 de la noche, un inmigrante italiano conocido solo como L.R. llegó a casa y se encontró a una familia ucraniana en la pequeña habitación que alquilaba en la calle 92. La habitación era pequeña y estaba situada justo debajo del techo de la casa. Su ventana miraba al noreste. Como dijo L.R., vio por la ventana de su dormitorio y observó algo inexplicable. Esta es una de las historias más extrañas que jamás haya surgido de Canadá. Mientras nuestro protagonista miraba hacia el cielo sobre el río Saskatchewan, una luz iluminó el cielo oscuro. Se acercaba rápidamente y se movía de manera muy distinta a un avión. Subía y bajaba, de lado a lado, y era increíblemente brillante. Luego se detuvo en el aire y L.R. sabía que estaba observando una nave alienígena. Mientras flotaba en el cielo, la nave comenzó a emitir una luz pulsante de color carmesí puro. Esto continuó durante unos segundos y cuando se detuvo, el objeto descendió lentamente hasta aterrizar en el césped de un campo de golf a aproximadamente 1.6 kilómetros de distancia. Se apagó la luz y L.R. estaba sentado tenso en su dormitorio mirando el campo de golf. 5 minutos después, el objeto volvió a iluminarse. Esta vez se disparó hacia el cielo y desapareció para no volver a ser visto nunca más. Al día siguiente, L.R. comentó que se despertó temprano y fue directamente al campo de golf, recordando exactamente dónde había aterrizado la nave. Descubrió una huella de anillo en la hierba de unos 4.9 metros de ancho, evidencia clara de que la nave había aterrizado. L.R. también se encontró un trozo de metal que parecía una placa de cobre cuadrada. En la placa de cobre había caracteres extraños e indescifrables. Esta es una supuesta imagen de esa placa de cobre. Es la única fotografía conocida tomada años después del incidente en el que L.R. había regresado a Italia. Hacia 1977, su historia fue publicada en la pequeña revista italiana Il Giornale dei Misteri, junto con la fotografía en blanco y negro de la placa. Desde entonces, ninguna fuente importante de noticias se ha referido a la historia. L.R. nunca estuvo interesado en que la placa fuera analizada científicamente, ni en decodificarla. El misterio es, si es real, podría estar escrito en un idioma extraño. Nadie lo ha descifrado jamás. Hoy en día, muy pocos conocen la historia y quienes sí la conocen piensan que es un engaño. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has visto algo extraño en el cielo nocturno? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta escuchar tus historias personales. Mi abuelo fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y dijo que vio muchas cosas extrañas en el cielo. El testimonio de Jesús. Una de las pocas pruebas supervivientes de que Jesucristo existió como una verdadera figura histórica es un libro llamado Testimonium Flavianum. Ha sido debatido por los estudiosos durante siglos. ¿Realidad o ficción? ¿Vivió Jesús o fue un personaje de un libro? Sé tú el juez de lo que es real. Dejando de lado todo lo escrito en la Biblia, no existen relatos históricos de Jesucristo dentro de la realidad. Los cristianos dirán, ¿a quién le importa? Está en la Biblia. Así que por supuesto que era real, pero los historiadores necesitan un poco más de evidencia que eso. Las referencias fuera de la Biblia son fundamentales para determinar si Jesús existió en realidad. El Testimonium Flavianum es una de esas referencias que se encuentra en la obra del historiador Flavio Josefo. No es un pasaje largo, ni siquiera un libro. Es una pequeña sección de solo unas pocas palabras dentro del libro de Flavio, Antigüedades de los Judíos. El libro fue escrito en el siglo I, solo unos años después de la supuesta muerte de Jesucristo en la cruz. Flavio era un historiador bastante confiable. Fue un erudito que contó una historia completa del pueblo judío. La historia comienza en su libro con la creación del mundo a manos de Dios y termina con la guerra judía del siglo I. En el libro, 18 capítulos, capítulo 3, párrafo 3, hay una breve descripción de un hombre llamado Jesús. Por breve me refiero a menos de 200 palabras. El pequeño resumen incluye su vida y muerte, junto
con notas sobre el surgimiento del culto a Jesús. En el libro 20 también hay una breve mención del hermano de Jesús, Santiago, y luego hay una pequeña sección sobre Juan el Bautista y su desafortunada decapitación. El historiador judío corrobora muchas cosas que se encuentran en la Biblia en menos de 200 palabras. Además, muchos de sus otros escritos son ciertos. Por ejemplo, su descripción de la destrucción del segundo templo en el año 70 y el saqueo romano de Jerusalén. Flavio fue un historiador meticuloso que informó con precisión sobre los acontecimientos de su época. Parece que cada vez más fragmentos fuera de la Biblia están ayudando a confirmar eventos y personas que realmente existieron. El libro de los dos caminos. En 2012 los arqueólogos descubrieron una tumba egipcia en Deir el-Bersha. No fue la tumba más grande que jamás se haya abierto. Los asaltantes llegaron primero y saquearon su contenido. El tesoro había desaparecido y lo que quedaba estaba en malas condiciones. Pero no todo estaba perdido. Dentro de uno de los sarcófagos había un libro que sigue desconcertando a los científicos. Se llama El Libro de los Dos Caminos y es el mapa más antiguo conocido del inframundo del antiguo Egipto. Se remonta a más de 4000 años en el siglo XXI a.C. La tumba en la que se encontró el libro pertenecía a Dehutinak I, un faraón menos conocido. Quizás porque su nombre es muy difícil de pronunciar. El sarcófago alguna vez contuvo su cuerpo, pero alguien lo había robado hace mucho tiempo. El cadáver del faraón fue reemplazado por el cuerpo de una mujer por razones desconocidas, pero probablemente bastante extrañas. Se encontraron varias ediciones del libro antes de 2012. Esta versión es la más antigua. Contiene un mapa detallado mediante el cual los muertos supuestamente podían navegar por el inframundo. Cuando los muertos pasaron al otro lado, el libro de los dos caminos los estaría esperando, aunque solo si fueran enterrados con él. De lo contrario, estarían río arriba del Nilo sin remo. El libro habla de dos caminos a través del inframundo alrededor de peligrosos seres sobrenaturales y hacia el reino de Osiris. Aunque el libro no tiene ninguna solución para evitar a Osiris, los muertos no tenían más remedio que ser juzgados por el dios egipcio del inframundo antes de ingresar al paraíso eterno. A veces la gente confunde a Osiris con Anubis. Osiris es el señor de los muertos y actúa como faraón en el más allá y gobierna las almas de los muertos. Anubis es el dios del embalsamamiento y prepara los cuerpos para el entierro y pesa sus corazones para que puedan llegar a Osiris. El mapa está dividido en dos caminos, de ahí el nombre del libro. Ninguno de los caminos es muy fácil. El difunto debe luchar en terrenos traicioneros como lagos de fuego eterno, algo así como la versión cristiana del infierno. El inframundo egipcio incluso tenía 7 puertas por las que debían pasar los muertos, como Dante en su viaje a través de las 9 capas del infierno. Cada puerta del inframundo egipcio estaba custodiada por un demonio. Por ejemplo, una puerta de fuego estaba protegida por un guardián que no dejaba pasar a nadie ignorante. El Códice Amiatinus. El Codex Amiatinus es la versión más antigua que se conoce de la Biblia latina completa en el mundo. Esta antigua reliquia fue producida hacia el año 700 en Inglaterra, dentro de lo que entonces se conocía como el Reino de Northumbria. Es una pieza fantástica de la historia, con una especie de relato extraño en sí mismo. En el 716, la Biblia fue llevada a Italia y entregada como regalo al Papa Gregorio II. El erudito que viajó a Roma murió en el viaje. El libro fue una de las 3 Biblias originales hechas por eruditos en Inglaterra, y la única que aún existe. Se considera la copia más fiel de la traducción original de la Biblia realizada por San Jerónimo. Es tan detallado que se necesitaron 7 escribas para terminarlo. El libro no contiene poderes mágicos ni secretos interesantes, pero su antigüedad e historia lo convierten en uno de los documentos más importantes del planeta. Hace poco regresó a Inglaterra por primera vez en 1300 años para exhibirlo temporalmente. ¿Qué pieza del simbolismo bíblico te sorprendió más ver hoy? Cuéntame lo que piensas en los comentarios y gracias por ver el canal. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y vuelve pronto para ver más cosas increíbles del canal. Hasta pronto.